buscando un atajo. Era la 24ª visita de Kay al castillo, y tras varias semanas acudiendo un balde a la sala de audiencias y rogativos, resultaba evidente que sus requerimientos de verse con el jefe médico del clan no resultaban de interés para el funcionario que discernía qué peticiones serían atendidas y cuáles no. Pero no iba a permitir que un burócrata fastidiara su misión. Así que trazó un nuevo plan para asaltar la fortaleza, y aquel era el día elegido para ponerlo en marcha. Después del largo ascenso hasta el tercer patio, donde se encontraban los edificios administrativos, esa mañana no se colocó junto al grupo de personas que aguardaban para solicitar audiencia, sino que se dirigió abiertamente a uno de los guardias que custodiaba la puerta de acceso al pabellón. «Disculpe mi atrevimiento», dijo, abordando al samurái, que no esperaba semejante ruptura de la rutina diaria. «Mi nombre es Kei Inafune. Necesito saber si conoce al señor Asaemon Ikura, de la guardia personal de su señoría». El guardia lo observó en silencio, sin saber muy bien si debía contestar. Hasta ahora, nunca nadie se había dirigido a él y desconocía cómo actuar. Aprovechando aquel momento de flaqueza, Ekei insistió: «Es importante que hable con él. Dígale que soy el médico que salvó la vida a su mujer, que le esperaré esta tarde al pie de la arboleda, a comienzos de la hora del gallo». El hombre asintió en silencio y le indicó que volviera a ponerse en la cola, y así lo hizo, sin saber muy bien si su ruego habría hecho mella en aquel soldado. Por la tarde, antes de que el sol comenzara a declinar, el maestro Inafune ya esperaba al pie del camino que se internaba en la arboleda. Aguardó largo tiempo sin desesperar. Sus largas mañanas en el castillo habían fortalecido su paciencia, e incluso agradeció la oportunidad de observar tranquilamente la vida de las calles más próximas a la fortaleza, que, según llegaba la noche, iban mudando de aspecto y acogían a transeúntes más pintorescos. Los samuráis caminaban menos envarados que durante el día, seguramente relajados por el sake, y muchos hombres cruzaban la ciudad acompañados por señoritas de rostro empolvado que se apoyaban en sus brazos y reían tapándose la boca con el dorso de la mano. Era un ambiente más distendido y malicioso, menos formal y más grosero, y probablemente más peligroso en según qué zonas. Casi nadie transitaba el camino de la arboleda a aquellas horas, solo algún rezagado que volvía tarde al castillo, o algún palanquín que, esporádicamente, descendía a la ciudad ocultando tras una cortina la identidad de quien viajaba en el interior. Las primeras estrellas comenzaban a iluminar el firmamento cuando Ekei escuchó a alguien silbar despreocupadamente a su espalda. Se giró para descubrir a un samurái de aspecto desaliñado que descendía por la senda arrastrando los pies. Llevaba un brazo fuera de la manga, oculto bajo el kimono, y con la otra mano sujetaba la cinta anudada de la funda de su katana, que colgaba sujeta por detrás del hombro. Parecía más un ronin que un guerrero al servicio de un gran señor. Cuando llegó a su altura, se detuvo frente a él sin dejar de silbar. «El señor Asaemon Ikura», constató el médico con un saludo. «El maestro Ekei Inafune», respondió el samurái, sonriente. «Qué grata sorpresa». No estaba seguro de que el guardia le hiciera llegar mi mensaje. Son bastante diligentes con los asuntos que conciernen a la guardia de su señoría. Prefieren curarse en salud. Y por favor, dejemos de protocolo. Me aburre». «Muy bien», sonrió Ekei. «Supongo que querrás saber por qué estoy aquí».
no es lo que más me preocupa ahora mismo. Acompáñeme al puerto. He tenido un día muy largo y me merezco una botella de sake. Beberá conmigo. Lo cierto, el médico intentó protestar, pero Asaemon ya se alejaba calle abajo, así que se resignó a seguirle. Al fin y al cabo, no tenía nada mejor que hacer. A medida que se aproximaban al barrio portuario de Fukui, la humedad se hacía más densa, impregnándoles la piel y dejando una fina pátina de rocío sobre la madera de las casas. Todo parecía más sucio, más decadente, no solo por el aspecto de las calles y los edificios, sino por la atmósfera que se respiraba en aquella zona de la ciudad. Los primeros borrachos deambulaban entre las casas próximas al puerto, mientras que, al amparo de la oscuridad, algunas mujeres levantaban las persianas o entreabrían las puertas al paso de los dos hombres. Los invitaban con miradas incitantes y les dejaban ver, entre los pliegues de su yukata, un pecho o un hombro desnudo, apenas intuidos a través de aquellos pequeños resquicios que se asomaban a la intimidad de media luz de los dormitorios. Algunas incluso llamaban a Saemon Ikura por su nombre, y él les contestaba con una sonrisa posponiendo su cita para otra noche. El puerto de Fukui, un buen sitio para comprar pescado durante el día y carne por la noche, dijo el samurái riendo de su propio chiste. Veo que conoce bien la zona. Créame, es lo único que merece la pena en esta ciudad de los demonios. No parece muy contento aquí, señor Ikura. El guerrero observó de reojo y esbozó una sonrisa cínica partida por la larga cicatriz que le cruzaba la cara. En época de lluvias, maestro Inafune, es mejor tener un buen paraguas bajo el que guarecerse. Cuando escampe, asomaré la cabeza y si el viento que sopla me agrada, pondré un pie delante de otro en el camino y veré hasta dónde me lleva. Es usted una persona bastante sabia, apuntó Ekei, casi divertido. No intente halagarme, dijo el otro sin dejar de sonreír. Lo que usted llama sabiduría, otros lo consideran simple indolencia. Solo soy un acomodado carente de ambiciones. Se involucró en un altercado en el que había espadas desenvainadas y para defender a un completo desconocido. No me parece una actitud precisamente cómoda. Bah, nunca me ha gustado que se me amenace con acero a alguien desarmado. Si ese Ronin no hubiera mostrado su katana, habría dejado que las arreglara usted solo. Su despreocupación le debe ser muy útil, observó el médico con tono cómplice. Muchos no sabrán ver más allá de esa máscara. Eso le debe facilitar mucho las cosas por aquí. Intentar ver en la gente más de lo que hay en una malsaña costumbre, maese Inafune, una que incluso podría llevarla a la tumba. Ekei rió ante semejante consejo. Por alguna razón aquel hombre le caía bien. Su charla prosiguió mientras se aproximaban a las tabernas que habían en primera línea del puerto, justo frente a los embarcaderos, para que los marineros no se despistaran. Caminaron un buen rato junto al mar, con las barcazas de pesca y los buques mercantes atracados a un lado, mecidos por el reflujo de las olas y las ruidosas tabernas al otro. El aire olía a salitre, a pescado y a los aceites que los calafates usaban para tratar la madera. Ekei aguzó el oído y por encima de las risotadas y los cánticos que prorrumpían desde los locales, pudo escuchar el suave rumor de las olas, el chapoteo del agua contra los espigones y el golpeteo de los cabos contra los mástiles. Aquel rincón le evocaba a personas que ya no estaban con él, a fantasmas de su memoria,
que le hacían revivir una vieja melancolía. Pero la voz de Asaemon Ikura le sacó de su introspección. «Entremos aquí», decidió, y apartó la cortinilla que daba acceso a un antro de apariencia poco recomendable, aunque ciertamente animado. El médico dio un paso atrás para observar la perspectiva de la fachada del local y a continuación la larga hilera de tabernas y prostíbulos que se extendía a ambos lados, porque su compañero de velada había elegido el que peor aspecto tenía. Sacudió la cabeza y siguió los pasos de Ikura, que ya se había perdido en el interior de aquel cubil portuario para marineros borrachos y samuráis trasnochados. Según entró, la etílica atmósfera del lugar le abofeteó la cara y se convenció de que, aun sin probar gota de sake, el olor de alcohol sería suficiente para emborracharle en pocos minutos. Levantó la vista para localizar a su compañero y descubrió que éste ya le esperaba sentado junto a la mesa más próxima a la puerta. Había desalojado a los 4 pescadores ebrios que la ocupaban y ahora prestaba atención a una de las camareras, una rolliza joven que reía mientras Asaemon le palmeaba el culo. «Tráenos 4 botellas de sake», acertó a oír entre el bullicio mientras se acercaba para tomar asiento. «Y que esté bien caliente, o no habrá manera de pasarlo». «4 botellas de sake. No voy a emborracharme en este antro». «No me ofenda, maese Inafune. Este es un lugar distinguido que cuenta con toda mi confianza», y se reclinó perezosamente contra la pared. Al cabo de un rato, la muchacha depositó en la mesa 4 botellas de licor caliente y 2 tazas de filos desportillados. Ekei observó la suya y pensó que, por lo menos, estaba limpia. No tuvo tiempo de pedir moderación, pues Asaemon se apresuró a llenar los platillos hasta rebosarlos. El único consuelo que le quedaba era que aquel hombre se emborrachara pronto, para poder conducir así la conversación hacia donde le interesaba. «Cuénteme su historia, señor Ikura», propuso el médico tras dar un ligero sorbo al licor de arroz. «¿Su familia ha servido siempre a los Yamada?» «No», contestó su interlocutor, que apuró la taza de un solo trago. La rellenó antes de contestar. «Llevó al servicio de su señoría unos pocos años, 5 o 6. Es extraño que un daime acepte en su guardia personal a un desconocido. Algo en usted debió gustarle». «Es por mi natural encanto», rió Asaemon mientras bebía el licor y se le derramaba por la comisura de los labios. El maestro Inafune también sonrió y esperó a que el samurái saciara su sed de sake. Sospechaba que no obtendría nada de él hasta que el alcohol comenzara a soltarle la lengua. Así que dio de nuevo un sorbo a su taza mientras Asaemon colmaba por segunda vez la suya. «¿Qué le trae a Fukui?», preguntó el guerrero señalándolo con el platillo de cerámica. «Cuando le conocí en Sabae, dijo que me había alejado mucho de mi tierra. Sin embargo, usted se halla ahora tanto o más lejos de su hogar». «Viajo por motivos profesionales. Digamos que me gustaría extender mi ámbito de negocio hasta la capital del norte de la provincia». Trataba de ser lo más esquivo posible, pues no quería hablar de sí mismo hasta que el alcohol hubiera obrado su magia en aquel hombre. Intentó zanjar el tema con una sonrisa y otro breve trago de licor. «¿Sabes lo que me gustaría a mí?», inquirió Asaemon, golpeando la mesa con la taza. «Que bebiera como un hombre de verdad y no estuviera esperando a que yo me emborrachara para sonsacarme». Asaemon comenzaba a alargar las vocales por el efecto del sake, pero su tino era total, demostrándole a Ekei que no se encontraba ante un idiota. Borracho, quizás, idiota desde luego que no. «Vacíe su taza, maestro Inafune», le ordenó. El médico no tuvo más remedio
remedio que obedecer, ya que sus intenciones habían quedado en evidencia. Una vez hubo apurado todo el saque, Ikura rellenó de nuevo la taza. Otra vez, dijo con tono firme. Ekei cerró los ojos y suspiró, pero no se resistió. Dio otro largo trago y el licor tibio volvió a arañarle la garganta. No solía beber alcohol, detestaba tener el juicio nublado. Ahora usted ha bebido 2 tazas y yo 3. Estamos en igualdad de condiciones, apuntó el samurái con una carcajada. Rellenó las 2 tazas y le indicó con la mano que ya podían seguir hablando. Ekei sentía cómo el sopor etílico empezaba a invadirle. Para colmo, aquel sake era más fuerte que el que preparaban en las zonas de interior. Sin duda los marineros tenían estómago más curtido por el vaivén de las olas. Ahora, respóndame en serio, ¿cómo logró entrar al servicio del señor Yamada? No fue difícil, Ikura sonrió con labios húmedos. A los nobles se les llena la boca hablando de honor y lealtad, pero en cuanto alguien le abre la cabeza a unos cuantos de sus samuráis, te ofrecen un puesto a su servicio. Al final, lo que importa no es el honor, sino la habilidad con la espada. En cuanto un ronin se hace un nombre a golpe de katana, los señores quieren tener tu acero trabajando para ellos. Tendrá que explicármelo mejor, dijo Kei perplejo. ¿Qué es eso que le abrió la cabeza a algunos de sus guerreros? Era el 15º cumpleaños del señor Susumu Yamada, el único hijo vivo del señor daimyo. Se organizó un torneo con Bokken y cualquiera que tuviera nivel podía inscribirse, de modo que acudieron samuráis de todos los feudos, incluso de otras provincias. Llegué a ver guerreros de Wakasa y Mino, en su mayoría ronin atraídos por la posibilidad de poner a prueba sus habilidades ante una concurrencia más distinguida de lo habitual, y de paso ganar su nombre ante algún señor o mercader que pudiera contratar sus servicios. Además, estos torneos con espada de madera rara vez resultan mortales, así que mejor jugártela con ellos en un duelo improvisado a orillas del río. Pero tampoco conviene confiarse. Los señores hacen cosas para divertirse, y si la carroña se mata en el intento de conseguir un jirón de gloria, mejor. Por supuesto, los ronin y los miembros de la escuela de poco prestigio debíamos pasar una criba. Mientras tanto, los samuráis de alta cuna y luchadores consagrados participaban directamente en los últimos combates en el propio castillo de los Yamada. ¿Por qué asistió entonces? En aquellos días me ganaba la vida en duelos. No había mucha dignidad en aquello. Poníame a cero al servicio de los apostadores. Yo me jugaba la vida y ellos se llevaban la mayor parte del dinero. Además, mi espada comenzaba a ser conocida, por lo que cada vez era más difícil encontrar ilusos dispuestos a apostar contra mí, y los corredores perdieron el interés en contratarme, así que el torneo era una buena oportunidad para cambiar de negocio. ¿Y venció delante del señor Yamada?, preguntó el médico sorprendido. No, pero quizás podría haberlo hecho. Podría ser más claro. Ekei quería escuchar aquella historia hasta el final, pero a Simon parecía hablar a regañadientes. Lo verdaderamente duro fueron los primeros combates. Había gente decidida a jugarse la vida en un duelo. Ronin vagabundos, mercenarios y expertos en escuelas de esgrima sin fama, pero con mucho peligro. Créame cuando le digo que no fue una experiencia agradable pese a luchar con sables de madera. Buscaba romperte las rodillas o clavarte el bokken en la garganta. Además, los jueces no se lo tomaban muy en serio. Daba igual si la chusma como nosotros se mataba a golpes. Más de una vez estuvo a punto de no contarlo, pero llegó hasta el final, aventuró el médico esperando una confirmación.
Los duelos celebrados en el castillo fueron mucho más fáciles. Allí no había peligro. Los jueces interrumpían el combate en cuanto alguien se arañaba, y aquellos señoritos practicaban una esgrima muy ortodoxa, pero poco eficaz a la hora de batirse en serio. ¿Por qué no venció, entonces? Mi último combate fue contra Manjiro Ozaki, el jefe de la guardia personal del señor Yamada. Señaló el samurái como si aquello fuera de explicación suficiente. Pero ha mencionado que quizás podría haberle vencido. A Ekei les esperaba tener que tirarle de la lengua constantemente. Debía ser el primer borracho al que no le gustaba vanagloriarse. Es un espadachín consumado, realmente bueno, y un samurái estricto, un tradicionalista, añadió Ikura. No me gustaría encontrármelo en un duelo a muerte. De cualquier modo, se lo puse difícil, pero no fui a por todas. ¿Por qué? ¿De qué me habría servido? Si lo hubiera derrotado ante su señor, habría sido una humillación para él. Y ya sabe cómo se toman esas cosas los seguidores de la vía, concluyó el espadachín con cierta sorna. Esas cosas. ¿Acaso no es usted también un samurái?, preguntó Ekei con extrañeza. Ahora tiene un señor al que servir. Quizás debería tomarse esas cosas más en serio. No sé qué historias le habrán contado Maese Inafune, contestó Ikura, pero con una mueca desabrida. Pero el camino del guerrero es para los espadachines que se retiran a las montañas y los ascetas que recorren el país en Musha Yugyo. Para los demás son palabras vacías, un cuento con el que pretenden dignificarse. En el mejor de los casos, solo luchan si no les queda más remedio, y en el peor, matan por poder y conveniencia. Yo al menos soy honesto, solo confío en mi acero. Es el único que me ha sacado de dificultades, pues el honor no te alimenta cuando el hambre aprieta. Y cargándose de razón, añadió, sabe, he conocido samuráis que han muerto de enfermedad, rodeados por la miseria, comidos por las pulgas. Sus espadas, sin embargo, estaban afiladas y pulidas, brillaban más que la mañana, pero no las quisieron vender ni siquiera para alimentar a sus familias. Algunos consideran esto digno de elogio. Yo lo considero una estupidez. Esta vida es lo único que tenemos. Por eso he decidido darle a mi espada un mejor uso. Comprendo, asintió Ekei, rehuyendo una discusión infructuosa. Entonces fue después de aquel combate cuando le ofrecieron entrar al servicio del señor Yamada. Así es, supongo que después de verme luchar, el señor pensaría que podría serle útil si alguien le enfilaba con una lanza durante la batalla, o si la muerte decidía asaltarlo en un camino de montañas. Debió dejarle muy impresionado. Su técnica ha de ser soberbia. Asaemon Ikura no respondió y volvió a beber de su taza de sake con un gesto que daba a entender que le aburría el asunto. Por su parte, Ekei no quedó satisfecho con el relato. La historia encajaba perfectamente con lo que había deducido de aquel hombre. Era coherente, pero algo le llevaba a pensar que no le contaba toda la verdad. ¿Por qué quiere saber todo esto, maestro Inafune? Yo también deseo entrar al servicio del señor Yamada, respondió simplemente. El samurái dejó de beber y le miró por encima del filo de la taza. Luego volvió a sonreír con un gesto que contrajo su larga cicatriz y dio otro trago antes de volver a hablar. Creo que no hay ningún torneo en próximas fechas. La verdad es que esperaba no tener que batirme con nadie para conseguir un puesto como médico en el clan Yamada, dijo Ekei. Cuando le vi en Sabae, me dio la impresión de que no le iba mal. ¿Por qué someterse a las complicaciones de la corte de un daimio? Es cierto, pero ser médico ambulante no es un oficio precisamente estable. Llevo años recorriendo el país, abriendo consultas aquí y allá,
que cierro al cabo de una temporada y creo que ha llegado el momento de sentar cabeza, quizá incluso de buscar una buena mujer. Improvisó echando mano del consejo de su ayudante, la señora Tsukumo. Me temo que no podré ayudarle, contestó a Simon. Mi trato con los médicos del clan es mínimo. Debería solicitar audiencia con el Ito o con el señor Karo. Llevo semanas acudiendo a la sala de audiencia para conseguir entrevistarme con Maese Ito, pero me resulta imposible que me permitan verle. Necesito que alguien de dentro me abra algunas puertas. Ya veo. ¿Y yo le he parecido su mejor opción?, preguntó el samurái con burla mientras se despachaba más sake. Más bien, mi única opción. No conozco a otra persona dentro del castillo. Ajá, esto es lo que pasa cuando ayudas a la gente. Tras la última taza de Asaemon, le costaba articular las palabras. Un día le salvas del cuello a un médico local y al siguiente te pide que le ayudes a entrar al servicio del mismísimo Torakusu Yamada. Lamento que mi petición le haya importunado. El guardaespaldas rió con una carcajada ahogada. No se preocupe, hoy no quería beber solo y usted me ha acompañado. Le devolveré el favor. El médico observó que de las 4 botellas, 3 ya estaban vacías. Quería llevar la conversación a algún punto útil antes de que su interlocutor perdiera el conocimiento o él su capacidad de juicio, aunque debía reconocer que Asaemon Ikura estaba demostrando su tolerancia casi sobrenatural al alcohol. Entonces intentó intervenir Ekei. El samurái interrumpió con la mano, indicándole que no le molestara mientras pensaba. Al cabo de un rato, sus elucubraciones parecieron dar fruto en aquella mente entumecida por el licor, y le pidió al médico que se acercara para poder hablar en voz baja. Escúcheme, le dijo en un tono que bailaba entre el secretismo y lo travieso. Su aliento despedía ya un penetrante hedor etílico. El señor Karo tiene por costumbre visitar una vez a la semana cierta casa de citas. Suele ser muy discreto, pero siempre se hace acompañar de algún samurái de la guardia que le sirva de guardaespaldas mientras está fuera. Intentaré mover los hilos para ser yo el que acompañe en su próxima visita, muy probablemente mañana. ¿Qué he de hacer yo? Ahora saldremos de aquí y le mostraré dónde está la casa en cuestión, continuó cuchicheando con acento ebrio. Y mañana, antes de que anochezca, se apostará en un lugar discreto junto a la salida. Cuando abandonemos el local, podrá intentar hablar con el primer consejero, pero preste atención a que sea yo el que le acompaña. Alguno de los otros, en un exceso de celo, podría abrirle la garganta por la insolencia de abordar al caballero Yamaguchi sin permiso y más en plena noche. Precisamente eso me preocupa. ¿De verdad cree que un momento tan delicado es el más idóneo para hablar con alguien de su posición? Eso bien podría jugar a su favor, dijo el samurái meditabundo. Al verse sorprendido en un momento comprometido, puede que el señor Yamaguchi se muestre más receptivo a sus demandas. Puede, repitió Ekei, a la que aquel plan no le convencía en absoluto. Está decidido, zanjó Asaemon con un golpe en la mesa. Lo haremos como le dije. Venga, vayamos a la casa de té. Le enseñaré dónde se encuentra y luego, si lo desea, podrá irse. Por mi parte intentaré pasar la noche allí, si es que no me vuelven a echar. Ikura dijo esto último con una sonrisa maliciosa, al tiempo que se esforzaba por levantarse sin perder el equilibrio. En algún momento debió reparar en la expresión descreída del médico, ya que añadió para tranquilizarle: no se preocupe,
mañana estaré sobrio. Tengo la mala costumbre de beber solo un día en semana. Ekei asintió poco convencido, mientras se preguntaba si de verdad estaba tan desesperado como para confiar en un hombre así. No sabía si Asaemon Ikura hablaba en serio, si se burlaba de él para comprobar cuán necesitado estaba, o si simplemente desvariaba por el efecto del sake. Pero borracho no. Esta era el único que podía ayudarle, así que exhaló en profundo suspiro, y mientras le ayudaba a ponerse de pie, se consoló pensando que aún cabía la posibilidad de que el samurái no recordara nada de aquello el día siguiente. Cuando Ekei despertó en su habitación arrendada, lo primero que notó fue un lacerante dolor que le atravesaba la cabeza de lado a lado, seguido de un desagradable sabor agrio en la boca pastosa. Probablemente no fuera una gran resaca, pero su cuerpo, poco habituado al abuso del alcohol, había decidido cobrarse justa venganza. Bajó al cobertizo en penumbras donde se encontraba su carreta, levantó la lona con la que protegía sus posesiones y, tras rebuscar un rato, atrajo un sobre con hierbas picadas. Aliviado ante la perspectiva de una buena tisana depurativa, regresó a su habitación y cometió el error de levantar las persianas. El sol inundó la estancia y le apuñaló los ojos, empeorando aún más el dolor que le martilleaba el cráneo. Solo acertó a cubrirse el rostro con el antebrazo y gemir quejumbroso, mientras se decía que todo aquello era por una buena causa. En tan deplorable estado abrió la ventana, avivó el brasero y preparó la infusión que debía limpiarle el estómago y el hígado. Cuando la tisana estuvo caliente, le añadió una pizca de cristal de sodio molido y se la bebió con lentos sorbos. Junto con algunas verduras hervidas, fue todo su desayuno. Era evidente que aquel día no podía acudir al castillo a su habitual infructuosa rutina, así que optó por descansar en la posada hasta el atardecer. Se entretuvo como pudo, primero leyendo un libro que versaba sobre las hierbas que solo podían encontrarse en las laderas volcánicas. Después del almuerzo, haciendo planes mentales sobre lo que debía hacer aquella noche, hasta que por fin el sol comenzó a dar indicios de declive. Entonces, Ekei se vistió con su kimono nuevo, se puso el katahinu de largas sombreras y se dispuso a esperar junto a la ventana a que el cielo oscureciera del todo. Cuando se convenció de que era la hora, se echó sobre los hombros un guardapolvo raído, cuyo aspecto desmentía la calidad de las vestimentas que llevaba debajo, y salió a la calle. La ciudad comenzaba a transformarse, igual que las serpientes mudaban la piel, y los ciudadanos honorables daban paso a los gatos nocturnos y a las sombras esquivas. A menudo eran las mismas almas con otro atuendo, pero la clave estaba en las apariencias. Si se era discreto, las miradas de tus vecinos resbalaban sobre ti y se te otorgaba el beneficio de un silencio cómplice. De esta guisa, el médico cruzó la ciudad alternando callejones solitarios en los que solo contaba con la compañía de la luna, con otras calles más concurridas a las que se asomaba la clientela de las casas de placer y los locales nocturnos próximos al puerto. Su elusiva incursión concluyó en la calle que Asaemon Ikura le había mostrado la noche antes. No se trataba de un vulgar barrio de prostíbulos, sino de una zona elegante donde se congregaban las principales casas de té de Fukui, locales refinados donde señoritas de inquisitiva educación acompañaban durante las aburridas noches a los hombres que gobernaban la ciudad. Nobles, mercaderes, funcionarios relevantes y ocasionales visitas de excepción. Ekei había escuchado hablar largamente sobre las maravillas de las suntuosas casas de Kioto, un eufemismo que, sin embargo, a nadie llevaba a equívocos. Las damas que en ellas trabajaban eran de una hermosura singular,
y estaban instruidas en las más bellas artes de danza y el coto, hasta la caligrafía. Muchos habrían dado 10 años de su vida por asomarse al secreto de tales jardines, por poder vislumbrar, aunque fuera durante un fugaz instante, aquel mundo de turbadora belleza. Pero el paraíso de la tierra estaba vedado al común de los mortales. Solo los más poderosos y los más ricos tenían acceso a él, o al menos así era en Kioto. El médico sospechaba que las casas de té de Fukui eran un pálido remedo de aquellas, pero debían de ser más que suficientes para los que habían medrado a la sombra del clan Yamada. Enfiló la calle y se aproximó al pórtico de la finca que andaba buscando. La constituía un edificio de 2 plantas al que rodeaba un extenso jardín amurallado, el cual servía para preservar la intimidad de aquella caja de secretos. Cuando pasó frente al arco, observó que el pórtico estaba abierto y custodiado por 2 hombres armados. Tras ellos, durante el breve lapso que le permitió su lento caminar, pudo entrever un hermoso jardín con cerezos y ciruelos a orillas del pequeño lago. La atmósfera a media luz, apenas alimentada por llamas cautivas en lámparas de piedra, dotaba el lugar de un cariz onírico, como un claro de luna o un manantial en el bosque helado. Sin distraer mucho la mirada, continuó avanzando y rodeó la finca hasta llegar a una puerta disimulada en la muralla posterior. Se trataba de una pesada hoja de madera de roble encajada sobre firmes goznes, pero había sido pintada de blanco y no tenía tiradores en el exterior, mimetizándose hasta cierto punto con el alto muro de bloques enyesados, de modo que a un paseante ocasional bien podría pasarle desapercibida. Según le había indicado a Simon Ikura, si el carro del clan Yamada acudía allí esa noche, abandonaría la casa de té por aquella puerta. Ekei buscó una bocacalle en la que refugiarse mientras vigilaba la salida, y una vez hubo encontrado el lugar apropiado, se ajustó el abrigo alrededor del cuerpo y se guareció entre las sombras, preparado para esperar hasta el amanecer, muy probablemente en balde. Desde su puesto podía contemplar las terrazas de la segunda planta y el tejado a 2 aguas, y pronto descubrió que, al trasluz de las puestas choji, se intuían siluetas desdibujadas que parecían danzar, conversar y aplaudir. Las horas pasaron y Ekei se entretuvo observando aquellas sombras y escuchando los sonidos que escapaban del interior. La hermosa melodía del koto, al ser rasgado por manos expertas, voces de mujer acompañadas por palmas y un shamisen, una carcajada cristalina disimulada tras el dorso de la mano. Sonidos furtivos que eran como tinta fresca para su imaginación y que aquella noche le permitieron dar vida a un lienzo en el que plasmó todas sus fantasías sobre los secretos que escondían las casas de té, hasta que finalmente cayó dormido. No rayaba aún el alba, cuando el gruñido metálico de unos goznes poco usados y el roce ronco de la madera hinchada despertaron a Ekei Inafune. Se había quedado dormido contra la pared del callejón y poco a poco se había deslizado hasta el suelo, quedando sentado con la cabeza volcada sobre el pecho. Si alguien lo había visto, sin duda lo habría tomado por un borracho. Afortunadamente, solo se había sumido en un sueño superficial y su mente se había mantenido alerta de tal modo que, antes de que la puerta estuviera abierta de par en par, su cabeza ya se encontraba despejada. Aguardó a descubrir quién abandonaba la casa a tan altas horas de la madrugada, y no pudo evitar un asentimiento quedo cuando vio a Simon Ikura atravesar el umbral, pues había dudado hasta el final de la ebria promesa que le hiciera la velada anterior.
El samurái escrutó a ambos lados de la calle y finalmente le miró directamente a los ojos. Ninguna expresión se materializó en su rostro cuando su mirada se encontró con la de Kei, con total naturalidad, y Kura se volvió hacia el otro lado del umbral, y el médico creyó escucharle decir a alguien que podía salir. Allí estaba Kihei Yamaguchi, el kunikaro de la familia Yamada, un hombre delgado que, pese a rondar los 60, mantenía los hombros firmes y las manos fuertes. Tenía el cabello cano, pero poblado, y un pulcro bigote igualmente cano le daba una expresión severa a su rostro. Abandonaba el lugar con paso firme, y Ekei observó que, al final de la calle, le esperaba un palanquín que debía de haber llegado a la hora convenida. Es ahora o nunca, se dijo mientras abandonaba su resguardo en el callejón y se desprendía del abrigo con el que se había protegido durante la fría noche. Apretó el paso y se situó entre aquel hombre y el palanquín que debía devolverle al castillo. Se arrodilló sobre la tierra de la calle y pegó su frente contra el suelo. «Señor Yamaguchi, por favor, concédame un instante». El primer consejero se detuvo, sorprendido, y miró de reojo a su guardaespaldas, que se encogió de hombros dando a entender que no entendía lo que sucedía. Contrariado, Kihei Yamaguchi intentó bordear al impertinente que le cortaba el paso, pero Ekei se desplazó sobre las rodillas impidiéndole avanzar, siempre sin levantar la cabeza. No lo haría hasta que el carro le dirigiera la palabra. «Maldito estúpido», le increpó al consejero. «Déjame pasar o lo pagarás». Ekei levantó la frente con la mirada suplicante. «Señor Yamaguchi, me llamo Ekei Inafune, soy médico. Mi único deseo es entrar al servicio de su excelencia como médico, como maestro en medicina». «No seas absurdo. El señor Yamada tiene a los mejores médicos de la provincia», zanjó Yamaguchi, tratando de rebasar a aquel hombre hincado en el suelo que, con inusitada destreza, continuaba cerrándole las escasas vías de escape que permitían la angosta calle. Sin duda, era todo un experto en la súplica de rodillas. «Su señoría, he estudiado con los occidentales en los hospitales de Kioto y de Funai», insistió Ekei mientras se desplazaba de un lado a otro, entorpeciendo el paso de su interlocutor. «Soy capaz de curar enfermedades que otros médicos no saben ni diagnosticar, y además soy experto en herbología y en venenos». Hastiado y antes el escaso apoyo que le brindaba su guardaespaldas, que parecía más divertido que preocupado por la situación, el caro se convenció de que la única manera de quitarse de encima a la persona tan insistente era atendiéndola durante un momento. «Escúcheme, existen cauces para esto. Acuda a las audiencias y rogatorios para que le atiendan las instancias médicas del clan. Su señoría, llevo varias semanas yendo a la sala, pero nunca se me concede audiencia. Y eso no le da a entender que su requerimiento no resulta de interés para el feudo», explotó el señor Yamaguchi, que intentaba sin mucho éxito controlar la indignación que aquella situación le provocaba. «Continuaré acudiendo a diario a la sala de audiencias, pero por favor, hable usted con maese Ito para que me atienda. Creo que mi conocimiento de la medicina extranjera y mi herbolario pueden resultar útiles para el clan». «¿Por qué lo cree?», le increpó el consejero. «La medicina occidental es inferior y tenemos a los mejores expertos en drogas. Durante generaciones nunca nadie ha conseguido envenenar a un miembro del clan Yamada. ¿Por qué cree que ha sido así? Porque nunca se ha permitido que un desconocido atienda al daimyo o a su familia. El puesto de médico pasa de padres a hijos en el seno del clan, así que no insista competiciones estúpidas». «Lo siento, señor Yamaguchi», se disculpó Ekei volviendo a inclinar la cabeza. Cuando el caro pasó por su lado,
tuvo tiempo de levantar la vista e intercambiar una breve mirada con Simon y Cura. Este pareció disculparse con los ojos, dándole a entender que había hecho todo lo que estaba en su mano. El médico permaneció de rodillas en medio de la calle, con la espalda recta y la mirada perdida. Parecía abatido, y solo cuando escuchó cómo el consejero subía a su transporte y se marchaba, se permitió sonreír para sí mismo. Todo había salido justo como había previsto. Para completar su plan, solo quedaba una cosa por hacer: envenenar al daimyo Torakusu Yamada, y para su sorpresa, sabía exactamente cómo hacerlo.